Después de desalojar a una anciana inquilina, un millonario descubre un secreto oculto en su casa que cambiará su vida para siempre. Andrés estaba sentado en su lujosa silla de cuero, observando la imponente vista de la ciudad desde la ventana de su oficina. Era uno de esos días en los que todo parecía salir como lo había planeado: negocios cerrados, contratos firmados, ganancias en aumento. Sabía que el éxito que había alcanzado era fruto de su determinación, pero también de una frialdad calculada que siempre lo había acompañado. No había espacio para la debilidad ni los sentimientos en su mundo, y él se enorgullecía de eso. En medio de su satisfacción, el sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era su asistente, con un problema que para Andrés sonaba más como una molestia. Señor Andrés, la señora Rosa, esa inquilina anciana de la casa en el barrio viejo, tiene 3 meses de renta atrasada. No ha respondido a nuestras notificaciones, y ahora la única opción parece ser el desalojo. La expresión de Andrés no cambió. Para él, era solo otra transacción financiera. Las personas que no podían cumplir con sus obligaciones eran, en su opinión, responsables de sus propios fracasos. Desalójala, dijo sin titubear. Quiero esa casa desocupada cuanto antes. Necesitamos vender. Al otro lado de la línea, su asistente vaciló. Ella es una mujer muy mayor. Tal vez podríamos darle un poco más de tiempo. Andrés frunció el ceño, molesto por la sugerencia. Si hubiera querido más tiempo, debería haber pagado lo que debía. No tenemos tiempo para sentimentalismos. Haz el desalojo de inmediato. La llamada terminó abruptamente, y Andrés volvió a su rutina, sin pensar más en el asunto. Para él, el destino de una anciana que no pagaba sus cuentas era irrelevante. Ella era solo un obstáculo en su meta de maximizar sus ganancias. Pero para Rosa, el mundo se estaba derrumbando. En el pequeño y modesto hogar donde había vivido durante décadas, Rosa miraba la notificación de desalojo en sus manos, con lágrimas rodando por su rostro arrugado. La casa no era solo un refugio, era donde toda su historia de vida estaba guardada. Allí había criado a sus hijos, despedido a su difunto esposo y construido sus recuerdos más preciados. Pero ahora, a sus 82 años, todo lo que le quedaba estaba a punto de ser arrebatado. Intentó, de todas las maneras posibles, encontrar una solución. Buscó ayuda en familiares lejanos, imploró a sus vecinos e incluso trató de vender algunos objetos de valor sentimental que tenía. Pero la deuda era demasiado grande, y su cuerpo ya no tenía fuerzas para luchar como antes. El desalojo era inevitable. 2 días después, con una puntualidad fría e impersonal, los empleados contratados por Andrés llegaron para ejecutar la orden. Rosa, con sus pocas pertenencias empacadas, fue sacada de la casa sin ceremonias. Observaba a los empleados con una mirada vacía, incapaz de expresar el profundo dolor que sentía. Para ella, cada centímetro de esa casa era un recuerdo vivo del amor y la vida que alguna vez había tenido. Pero ahora, todo eso parecía haber sido borrado, como si su propia existencia ya no tuviera valor. Mientras los hombres trabajaban, uno de ellos la miró con una mezcla de culpa y lástima. Lo siento, señora, solo estoy haciendo mi trabajo, dijo mientras cargaba uno de los últimos muebles. Rosa asintió levemente con la cabeza, sin poder pronunciar palabras. Sabía que nadie allí tenía la culpa, pero el sistema en el que estaban inmersos parecía aplastar cualquier compasión. Al final del día, la casa estaba vacía. Rosa, ahora, estaba sola, sin hogar y sin rumbo. Todo lo que le quedaba era una pequeña maleta con su ropa y un paquete de cartas antiguas que guardaba con cariño. En la mente de Andrés, el problema se había resuelto. Para él, era solo otra propiedad disponible para la venta, otro paso hacia el éxito. Pero para Rosa, era el final de una era, el final de su vida tal como la conocía. Las calles de la gran ciudad parecían inmensas y frías mientras Rosa caminaba sin dirección. Era solo otra persona invisible, perdida en medio del caos urbano. Mientras tanto, en su oficina, Andrés cerraba otro contrato millonario, satisfecho con el progreso de sus negocios. La anciana, ahora sin hogar, no era más que un punto olvidado en su vasta fortuna. Sin embargo, Andrés no tenía idea de que, al tomar esa decisión aparentemente trivial, había desencadenado una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. El viento frío cortaba las calles mientras Rosa caminaba lentamente, sus piernas cansadas y el peso de toda una vida sobre sus hombros.
Cada paso que daba parecía más difícil que el anterior. No tenía destino, solo el vacío de la incertidumbre. Sostenía con firmeza su pequeña maleta, donde guardaba no solo su escasa ropa, sino también un tesoro invaluable, una colección de cartas antiguas que contaban la historia de su vida. Sentada en un banco de una plaza, Rosa dejó que su mente viajara en el tiempo, como tantas veces hacía para escapar de la dura realidad. Su pasado emergía en su mente con una claridad dolorosa. No siempre había sido una mujer sola. Años atrás, su vida estaba llena de alegría, familia y sueños. Recordaba cómo, cuando joven, se había mudado a esa ciudad con su esposo, Juan. Eran una pareja sencilla, sin grandes riquezas, pero con un amor que lo sostenía en medio de las dificultades. Juan era un hombre trabajador y honesto, y juntos construyeron una vida humilde, pero digna. Rosa recordaba cómo ese pequeño hogar, que ahora le habían arrebatado, fue el lugar donde sus hijos crecieron, donde aprendieron a caminar, a leer, a soñar. Las risas que resonaban por los pasillos aún parecían estar vivas en su memoria. Pero, como todas las historias, la vida trajo sus pruebas. Uno a uno, sus hijos se fueron en busca de mejores oportunidades, dejando a Rosa y a Juan solos en ese espacio, que poco a poco comenzó a parecer demasiado grande. Cuando Juan enfermó, los días se volvieron una carga difícil de soportar. Rosa, a pesar de su avanzada edad, lo cuidó hasta su último suspiro. La muerte de su esposo dejó un vacío profundo en su alma. Después de eso, los años pasaron como un borrón. Vivía sola en esa casa, esperando, tal vez, que alguno de sus hijos regresara, pero esa visita nunca llegaba. El silencio se convirtió en su única compañía. Las cartas que Rosa guardaba eran recuerdos de tiempos mejores. Cartas intercambiadas con Juan cuando él viajaba por trabajo, cartas de sus hijos cuando eran pequeños, llenas de amor infantil y promesas de un futuro brillante. Pero, a medida que pasaban los años, las cartas se hicieron menos frecuentes, hasta que, finalmente, dejaron de llegar por completo. Ahora, todo lo que le quedaba a Rosa eran esas memorias escritas en papel amarillento, guardadas como reliquias de una vida que parecía haber sido olvidada por todos. Mientras Rosa revivía esos recuerdos, lágrimas silenciosas corrían por su rostro arrugado. No podía entender cómo su vida había llegado a ese punto. Como una mujer que había dado tanto amor, tanto de sí misma, ahora estaba completamente sola, sin siquiera un lugar al que llamar hogar. La ciudad que alguna vez fue su refugio, ahora era una selva despiadada, donde nadie la veía, donde ya no era nada más que una anciana sin valor. Lo que más dolía en Rosa, sin embargo, no era la pérdida de su casa o de sus bienes materiales. Era el olvido. El sentimiento de haber sido borrada de la memoria de aquellos a quienes amaba, como si su existencia ya no tuviera importancia. Sabía que sus hijos tenían sus propias vidas, y no los culpaba. Pero la soledad seguía pesando, implacable. Lo que ella no sabía, mientras estaba sentada en ese banco de la plaza, era que su destino estaba entrelazado con algo mucho más grande. Las cartas que guardaba, los sacrificios que había hecho, su conexión con el pasado, todo eso estaba a punto de resurgir de una manera que nunca podría haber imaginado. Y el hombre que la había desalojado, ese millonario que creía haber resuelto otro problema más, estaba a punto de descubrir una verdad que lo cambiaría todo. El pasado de Rosa no estaba perdido, solo estaba esperando el momento adecuado para ser revelado. Andrés no tenía por costumbre pensar en las personas a las que perjudicaba con sus decisiones. Para él, todo se reducía a números, contratos y rentabilidad. Una casa desocupada era solo una oportunidad de mayor lucro, una ocasión para maximizar su patrimonio. Sin embargo, había algo que lo incomodaba en esa casa vacía. Había una sensación extraña que no podía ignorar, como si esa propiedad cargara con un peso distinto. Decidido a supervisar personalmente la venta, Andrés programó una visita a la casa de Rosa para evaluarla y preparar el lugar para ponerlo en el mercado. Al llegar, fue recibido por el silencio absoluto. La puerta rechinó al abrirse, y un aire de abandono lo envolvió de inmediato. La casa, antes llena de vida e historias, ahora parecía una cáscara vacía. El suelo de madera crujía bajo sus pies mientras recorría las habitaciones. Andrés comenzó a inspeccionar cada rincón, pasando junto a los muebles antiguos y las paredes marcadas por el tiempo. Nada allí parecía tener gran valor, eran objetos sencillos, muchos ya desgastados por el uso. Pero, en una esquina del dormitorio, sobre una vieja cómoda de madera, algo llamó su atención.
una pequeña caja de madera cubierta por una fina capa de polvo. Vaciló un momento, pero la curiosidad fue más fuerte. Al abrir la caja, encontró una serie de papeles antiguos, algunos amarillentos por el tiempo. Cartas, sobres y fotografías estaban allí, organizados con cuidado. Andrés comenzó a hojear las cartas, sus manos temblando levemente. No esperaba encontrar nada de valor financiero, pero a medida que leía las primeras líneas, algo comenzó a cambiar dentro de él. Una de las cartas, fechada décadas atrás, parecía pertenecer a su padre. El nombre en el remitente era inconfundible: Juan Ortega, el mismo nombre de su difunto padre. Andrés frunció el ceño, confuso. ¿Qué tenía que ver su padre con esa mujer anciana? Siguió leyendo y, para su sorpresa, descubrió que Rosa había salvado la vida de su padre en un accidente automovilístico, años atrás, cuando ella aún era una joven esposa y madre. Las palabras en las cartas contaban una historia que Andrés jamás había conocido. Su padre, durante un viaje de negocios, había sufrido un terrible accidente en una carretera remota. Habría muerto si no fuera por una mujer que lo encontró, ensangrentado e inconsciente, y lo llevó al hospital más cercano. Esa mujer era Rosa. Ella había sido el ángel que salvó a su padre, y sin saberlo, aseguró el futuro de su familia. Andrés dejó de leer, con las manos sudorosas y el corazón latiendo más rápido. Siempre había admirado a su padre como un hombre fuerte e invencible, pero nunca había sabido de esa historia. Más perturbador aún era el hecho de que, sin saberlo, acababa de desalojar a la mujer que había salvado la vida de su propio padre. Una mezcla de sorpresa y culpa invadió su pecho. Comenzó a buscar frenéticamente más información entre los papeles, intentando entender mejor la relación de Rosa con su familia. En una de las cartas, su padre mencionaba la gratitud eterna que sentía por Rosa, prometiendo nunca olvidar su gesto de bondad. Andrés sintió como si una ola de frío recorriera su cuerpo. Había violado la promesa de su padre al tratar a esa mujer con tanta frialdad e indiferencia. Las fotografías también contaban una historia. Entre ellas, una imagen de su padre, joven y sonriente, junto a Rosa y su familia. Estaban frente a la casa sencilla, que ahora él consideraba solo otro activo financiero. La realidad lo golpeó como un puñetazo. Esa casa era el lugar donde estaban guardados recuerdos de sacrificio y compasión, y él, en su avaricia, casi los había destruido. Andrés sintió una presión creciente en el pecho, una culpa abrumadora que le impedía continuar. Se sentó en la cama desgastada de Rosa, cubriéndose el rostro con las manos, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Toda su vida, había creído que el dinero y el poder eran lo único que importaba, pero ahora se daba cuenta de que había algo mucho más grande: el impacto que personas sencillas, como Rosa, tenían en la vida de los demás. ¿Qué debía hacer ahora? La sensación de impotencia lo dominaba. ¿Cómo podía corregir el error que había cometido? La imagen de la anciana siendo desalojada no dejaba de rondar en su mente. Necesitaba encontrar una manera de reparar el daño, pero en ese momento solo podía pensar en la ironía de la situación. La mujer a la que había ignorado y tratado como un obstáculo había sido, en realidad, responsable de todo lo que él tenía hoy. Andrés se levantó con un propósito renovado. Sabía que no podía deshacer lo que ya había hecho, pero aún quedaba tiempo para arreglar las cosas. Tenía que encontrar a Rosa, no solo para pedirle perdón, sino para agradecerle por todo lo que había hecho. Más que eso, necesitaba devolverle el respeto y la dignidad que merecía, algo mucho más valioso que cualquier compensación económica. Con la caja de cartas en mano, Andrés dejó la casa con un nuevo peso sobre sus hombros, pero también con una determinación que nunca había sentido antes. Al salir de la casa, Andrés sintió el peso de las cartas en sus manos, como si llevara consigo toda la culpa que había ignorado durante tanto tiempo. Su corazón estaba en conflicto. Por primera vez en años, se sentía vulnerable. Siempre había sido un hombre de certezas, alguien que no dudaba en tomar decisiones difíciles, a menudo impopulares, pero que consideraba necesarias. Sin embargo, lo que acababa de descubrir lo cambiaba todo. Al entrar en su lujoso coche, el contraste entre el mundo en el que vivía y el de Rosa se hizo aún más evidente. Las calles por las que conducía todos los días, antes tan familiares, ahora parecían llenas de una luz diferente, como si estuviera viendo a las personas a su alrededor de una forma distinta. Cada rostro anónimo que veía en las aceras ahora llevaba un peso que antes no reconocía. ¿Cuántas otras historias, como la de Rosa, había ignorado en su búsqueda de poder y riqueza?
El trayecto hasta su oficina nunca le había parecido tan largo. Sus pensamientos estaban dispersos, atrapados en un torbellino de emociones. Por un lado, sabía que tenía el poder de corregir el error que había cometido, de ofrecer a Rosa una compensación económica que podría mejorar su vida. Pero, por otro lado, la duda lo carcomía. Sabía que el dinero, por sí solo, no sería suficiente para arreglar lo que había hecho. La frialdad con la que había tratado a Rosa no podía borrarse con una simple transferencia bancaria. Al llegar al imponente edificio donde trabajaba, Andrés estacionó el coche, pero dudó antes de salir. Respiró hondo, intentando calmar la tormenta que llevaba en el pecho. Su instinto inmediato, como hombre de negocios, era resolver el problema de la manera más práctica y rápida posible. Después de todo, el dinero siempre había sido la solución para todo en su vida. Sabía que podía compensar a Rosa económicamente y seguir adelante. Sin embargo, algo dentro de él se resistía a esa idea. El problema no era solo la falta de dinero, se trataba de respeto, dignidad y el valor de las acciones humanas que no podían comprarse. Sentado en su oficina, miró la ciudad desde arriba, como solía hacerlo, buscando un sentido de control. Pero ahora, esa vista que siempre lo llenaba de orgullo parecía vacía, sin significado. Pensaba en las palabras de su padre, escritas en las cartas que había encontrado. La promesa de gratitud que le había hecho a Rosa, la deuda de vida que ella representaba. Y Andrés, sin saberlo, había tratado a esa mujer con total desprecio. El dilema moral lo consumía. Sabía que debía tomar una decisión, pero ¿cuál? Ofrecer dinero a Rosa parecía insuficiente, casi un insulto, después de todo lo que ella había hecho por su familia. Por otro lado, no sabía cómo lidiar con la idea de enfrentar una culpa que iba más allá de lo material, algo que nunca había experimentado realmente. Andrés se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro en su oficina, pasando las manos por su cabello con frustración. Sus negocios iban mejor que nunca, sus inversiones crecían y su nombre era sinónimo de éxito. Pero, por primera vez, se preguntaba si todo eso realmente importaba. ¿De qué valía su riqueza si, en el fondo, no podía lidiar con las consecuencias humanas de sus acciones? La culpa pesaba cada vez más. Pensaba en Rosa, en esa anciana frágil, expulsada de su hogar sin ninguna consideración. Recordó la foto de ella junto a su padre, sonriendo como si fuera parte de la familia. ¿Cómo pudo ignorar eso? ¿Cómo podría remediar lo que había hecho? No era solo un caso de desalojo, era una cuestión de honor, de humanidad. Andrés sabía que debía acercarse a Rosa nuevamente, ¿pero cómo? La pregunta lo atormentaba, y la respuesta no llegaba con la facilidad que esperaba. Por primera vez, sentía que el dinero no podía resolver el problema. Había algo más profundo en juego, algo que exigía de él más que solo un cheque. Andrés sabía que, para redimirse de verdad, tendría que despojarse de su orgullo y enfrentarse a Rosa, no como un problema a resolver, sino como una persona a la que debía una deuda que el dinero nunca podría saldar. Andrés no pudo dormir esa noche. La imagen de Rosa, siendo desalojada de su casa con sus pocas pertenencias, no dejaba de atormentarlo. Cada vez que cerraba los ojos, la expresión desamparada de ella volvía con fuerza, junto con el eco de las palabras de su padre escritas en las cartas que había encontrado. Sabía que tenía que hacer algo, pero la cuestión era, ¿qué? A la mañana siguiente, sin dudarlo, Andrés llamó a su asistente. «Descubre dónde está la señora Rosa», ordenó, su voz firme, pero con un toque de ansiedad que no podía ocultar. El asistente, percibiendo la urgencia en la voz de su jefe, respondió rápidamente que ya estaba trabajando en ello. Él también parecía sorprendido por el cambio de comportamiento de Andrés, pero no se atrevió a preguntar. Las horas pasaron, y Andrés, normalmente tan eficiente y enfocado en el trabajo, no podía concentrarse. Su mente estaba distante, fija en el siguiente paso que sabía que tenía que dar. Finalmente, cerca del mediodía, su asistente volvió con una respuesta. Rosa estaba en un refugio comunitario, un lugar sencillo donde personas sin hogar o sin recursos se refugiaban hasta encontrar una solución. Sin perder tiempo, Andrés tomó las llaves de su coche y se dirigió al refugio. A cada kilómetro recorrido, sentía una mezcla de nerviosismo y culpa. No era común en él sentirse así, inseguro, fuera de control. Cuando finalmente llegó, estacionó frente al modesto edificio y respiró hondo antes de salir del coche. Este no era el tipo de lugar que solía frecuentar, y la ironía de la situación no le pasó desapercibida.
El hombre que poseía millones estaba a punto de entrar en un espacio donde las personas luchaban por sobrevivir con tan poco. Dentro del refugio, el ambiente era humilde, pero acogedor. Las personas, visiblemente cansadas por la vida difícil, se amontonaban en sillas y colchones improvisados. Andrés se acercó a la recepción y, con una incomodidad evidente, preguntó por Rosa. La recepcionista, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable, lo condujo a un rincón aislado de la sala, donde Rosa estaba sentada, mirando por la ventana, con una expresión serena pero cansada. Andrés vaciló por un momento. Ahí estaba ella, la mujer a la que había desalojado, sentada en una silla simple, con la misma dignidad que él nunca supo reconocer. Dio algunos pasos hacia ella, y Rosa, al notar su presencia, volvió la mirada lentamente hacia él. Sus ojos, que antes desbordaban tristeza, ahora lo miraban con una tranquilidad que lo desarmó por completo. «Señora Rosa, yo», comenzó Andrés, pero las palabras se le escaparon. ¿Cómo podría disculparse? ¿Cómo podría arreglar lo que había hecho? Rosa no dijo nada. Solo lo observaba con una paciencia calmada, como si ya supiera lo que estaba a punto de decir. Él se acercó más y finalmente pudo hablar. «Vine a pedir perdón. Sé que lo que hice fue terrible, y yo no sabía de su conexión con mi padre. Nunca supe lo que usted significaba para él y para nuestra familia. Ahora que lo sé, siento que necesito compensar lo que hice». Rosa permaneció en silencio un momento más, y luego respondió suavemente: «¿Tú crees que compensar significa dinero, Andrés?». Sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Vaciló, sin saber qué decir. Claro, había pensado en el dinero como la solución. Siempre había resuelto sus problemas de esa manera. Yo puedo ayudarla. Puedo comprarle una casa nueva, asegurarme de que nunca más tenga que preocuparse por nada. Rosa suspiró y volvió a mirar por la ventana. «El dinero no puede comprar lo que me quitaste. La casa era más que paredes y un techo. Era mi historia. Mis hijos crecieron allí. Mi esposo murió allí. Y ahora, todo se ha perdido. No hay nada que el dinero pueda hacer para traer eso de vuelta». Andrés sintió un peso aún mayor sobre sus hombros. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que había cosas que su dinero no podía arreglar. No sabía cómo continuar esa conversación. ¿Qué podría ofrecer más allá del dinero? ¿Cómo podía arreglar algo que parecía tan irremediablemente roto? «Yo no sabía», murmuró, su voz fallando. «No sabía quién era usted. Si lo hubiera sabido, jamás sabría». Rosa volvió a mirarlo, y esta vez había un toque de empatía en sus ojos. «¿Y por qué debería importar quién era yo? Solo soy una persona, Andrés. No se trata de quién desalojaste, se trata de cómo tratas a las personas, a todas ellas. Cada vida tiene valor, independientemente de las conexiones o el dinero». Esas palabras perforaron el corazón de Andrés como una verdad cruda que había evitado durante años. Siempre había medido el valor de las personas por lo que podían aportarle, por lo que podían pagar, ofrecer o agregar a sus negocios. Pero ahora, frente a Rosa, veía el profundo error que había cometido toda su vida. Nunca había valorado a las personas por lo que realmente eran, solo por lo que representaban en números. Rosa se levantó lentamente de la silla y colocó una mano delicada en el hombro de Andrés. «Tienes mucho que aprender, Andrés. El dinero es una herramienta, pero no es la respuesta para todo. Si realmente quieres ayudarme, comienza aprendiendo a valorar a las personas. Y no estoy hablando solo de mí». Con esas palabras, se alejó y caminó hacia la salida del refugio. Andrés se quedó allí, parado, sin saber qué decir o hacer. Había ido hasta allí para arreglar las cosas, pero ahora veía que su camino hacia la redención no sería tan sencillo como una generosa oferta de dinero. Andrés permaneció de pie durante largos minutos tras la partida de Rosa, intentando procesar todo lo que ella le había dicho. Sus palabras resonaban en su mente, provocando reflexiones que nunca antes se había permitido tener. Valorar a las personas. Esa frase tan simple, pero llena de significado, parecía haber despojado todas sus certezas. Él, que siempre había medido el éxito por el saldo de su cuenta bancaria, ahora se enfrentaba a una verdad desconcertante. Había valores que el dinero nunca podría comprar. Al salir del refugio, el mundo a su alrededor parecía el mismo de siempre: personas apresuradas,
coches pasando a toda velocidad, el incesante ruido del tráfico de la ciudad. Pero, para Andrés, todo parecía distinto. Sentía como si hubiera puesto unos nuevos lentes, viendo la realidad con una claridad que antes no tenía. Era como si hubiera estado ciego ante ciertas verdades durante toda su vida. Conduciendo de regreso a casa, Andrés comenzó a reflexionar sobre su trayectoria. Siempre había sido un hombre de negocios eficiente, alguien que sabía convertir oportunidades en dinero y hacer crecer su patrimonio. Pero en medio de esa búsqueda implacable del éxito financiero, ¿a cuántas personas había dejado atrás? ¿Cuántas veces sus decisiones afectaron la vida de personas comunes, como Rosa, sin que él siquiera lo notara? Al llegar a casa, la enorme mansión se le antojó vacía y fría, como si representara el vacío que sentía por dentro. Caminó por los amplios pasillos, pasando por obras de arte caras, muebles lujosos, y el ruido casi ensordecedor del silencio. Allí, en medio de tanto lujo, la soledad parecía más palpable que nunca. Se sentó en un sillón de cuero y miró al suelo, pensativo. Las palabras de Rosa volvieron a su mente. Ella había rechazado su oferta de dinero, y él sabía que era porque, para ella, el dinero no podía reparar la pérdida de algo tan profundamente significativo como su hogar y sus recuerdos. Lo que Rosa buscaba era algo mucho mayor: dignidad, respeto y un reconocimiento que trascendiera lo material. Andrés reflexionó sobre su propia vida y, como siempre, había puesto el valor financiero por encima de todo. Nunca había pensado en el impacto de sus acciones sobre las personas que lo rodeaban. Para él, todo se trataba de números, y la vida era un juego de ganar o perder. Pero ahora empezaba a darse cuenta de que tal vez había jugado mal ese juego durante toda su vida. En los días que siguieron, Andrés no pudo dejar de pensar en Rosa. Sabía que debía hacer algo más que simplemente disculparse o ofrecer dinero. ¿Pero qué? ¿Qué valoraba realmente una mujer como Rosa, más allá de su casa y sus recuerdos? ¿Cómo podía, de verdad, hacer la diferencia en su vida? Fue entonces cuando recordó algo que su padre solía decir: la mayor riqueza que puedes tener es el respeto de las personas a las que tocas con tus acciones. Andrés nunca le había prestado mucha atención a esas palabras, pero ahora tenían todo el sentido del mundo. Comenzaba a darse cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales ni en el estatus que había alcanzado, sino en el impacto que sus acciones tenían en los demás. Decidido a cambiar, Andrés comenzó a investigar formas de ayudar a personas en situaciones como la de Rosa. Descubrió que había muchos ancianos en la ciudad viviendo en condiciones similares, personas que, como Rosa, habían sido olvidadas, invisibles para la sociedad. Decidió que usaría sus recursos no solo para compensar a Rosa, sino para hacer algo más grande, algo que honrara el legado que su padre le había dejado y que mostrara a Rosa que finalmente entendía lo que era realmente importante. Llamó a su asistente e hizo una serie de donaciones a organizaciones que ayudaban a ancianos en situación de vulnerabilidad. Pero eso no era suficiente. Quería hacer algo más concreto, algo que fuera más allá de un gesto financiero. Entonces tuvo una idea: crear un programa que ofreciera vivienda digna para ancianos que, como Rosa, estuvieran siendo desalojados o que vivieran solos y sin apoyo. Durante el lanzamiento de ese proyecto, Andrés se aseguró de honrar públicamente a Rosa, reconociendo no solo lo que ella había hecho por su padre, sino también el impacto que había tenido en su vida. En ese evento, ante una audiencia emocionada, habló por primera vez sobre su transformación personal, sobre cómo esa mujer humilde lo había hecho ver la vida de una manera completamente nueva. Rosa, quien estaba presente en el evento, observó en silencio, con una leve sonrisa en el rostro. Para ella, no se trataba del dinero ni de las donaciones. Se trataba del hecho de que Andrés, finalmente, había entendido lo que realmente importaba. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en los corazones de las personas a las que ayudaba en el camino. Después del evento, algo en Andrés cambió para siempre. Ya no era el hombre que solo buscaba ganancias a cualquier costo. El impacto de las palabras y la presencia de Rosa lo habían transformado profundamente. Comenzó a verse a sí mismo de una manera diferente, y por primera vez sintió que el poder que poseía podía usarse para algo más significativo que simplemente acumular riqueza. De regreso a su oficina, Andrés reunió a su equipo de manera inesperada. Todos estaban acostumbrados a verlo como un líder duro, enfocado en los resultados financieros. Pero ese día, había algo diferente en su actitud. Habló sobre el proyecto de viviendas para ancianos y cómo, a partir de ese momento, la empresa se enfocaría en iniciativas que beneficiaran directamente a la sociedad.
Andrés explicó que sus recursos e influencia ahora se dirigirían a ayudar a los más vulnerables, comenzando con los ancianos sin hogar, como Rosa. La reacción de su equipo fue mixta. Algunos se mostraron confundidos, sin entender el cambio repentino. Otros, admirados por su nueva visión, comenzaron a inspirarse en su ejemplo. Aquel hombre que siempre se había movido por el lucro ahora hablaba de compasión, respeto y dignidad. La verdad era que Andrés finalmente había encontrado un propósito más allá del éxito material. Mientras sus negocios seguían prosperando, Andrés dedicaba cada vez más tiempo a causas sociales. Visitaba personalmente los refugios que ayudaban a los ancianos y se involucraba activamente en la construcción de las casas que su proyecto financiaba. Ya no era suficiente simplemente donar dinero. Quería estar presente, conocer a las personas, escuchar sus historias y, más que nada, ofrecer lo que había aprendido de Rosa, respeto y reconocimiento. Rosa, por su parte, veía todo con tranquilidad y serenidad. Nunca había esperado que Andrés se convirtiera en un salvador ni que compensara la pérdida de su casa de manera material. Para ella, lo más importante era que él hubiera aprendido a ver el valor de las personas, no por lo que poseían, sino por quienes eran. Ver a Andrés transformado y dedicando su vida a ayudar a los demás fue suficiente para traer paz a su corazón. Una tarde soleada, Andrés volvió a visitar el refugio donde había conocido a Rosa por primera vez. Esta vez, no era un extraño tratando de enmendar un error. Se había convertido en parte de esa comunidad, conocido por todos como alguien que verdaderamente se preocupaba. Andrés y Rosa se sentaron juntos, mirando el sencillo pero florido jardín que ahora adornaba el lugar. «Lo lograste, Andrés», dijo Rosa con una suave sonrisa en el rostro. «Entendiste lo que realmente importa». Andrés la miró, sintiendo un profundo respeto y gratitud. «Aún estoy aprendiendo», respondió humildemente. «Pero tú me mostraste el camino. Nada de esto habría sucedido si no te hubiera encontrado». Rosa asintió levemente, sin palabras grandiosas, solo con la serenidad de quien sabía que había cumplido su papel. Andrés finalmente había encontrado algo que el dinero no podía comprar: el valor de una vida vivida con propósito y significado, y la verdadera riqueza de tocar los corazones de quienes lo rodeaban.